Muchísimas gracias, Aránzazu. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Madrid Centro Mundial de la Ingeniería la amabilidad de haberme invitado y, bueno, pues yo, como siempre, el que invita es el que tiene la responsabilidad de sus actos. Yo quiero remarcar que son los únicos responsables de haber cometido la imprudencia de haberme invitado y de mi presencia hoy aquí. Así que, si no os gusta lo que os voy a contar, pues espero que no os dirijáis a mí para protestar, sino que protestéis al organizador. Bueno, pues agradecer a todos vuestra presencia y, sin más, pues contaros algunas de las cosas que creo son importantes. Para empezar, creo que la aportación fundamental del Parlamento Europeo en esta legislatura a la movilidad laboral ha sido, sin duda, esta nueva Directiva de Cualificaciones Profesionales. Creo también que en estos tiempos de crisis es especialmente importante favorecer la movilidad de los trabajadores. Es uno de los principales retos de la Europa de hoy. Necesitamos un buen sistema de reconocimiento que facilite la movilidad y consagre en la práctica una de las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, que es la libre circulación de los trabajadores. Desgraciadamente, hoy en nuestro país la situación profesional en determinados sectores no es ni mucho menos la mejor. Y para esos profesionales que buscan oportunidades y quieren probar suerte en otros lugares de la Unión Europea donde existen bueno, pues más demanda para sus actividades profesionales. Por esto creo que hoy tenemos que apoyar más que nunca la movilidad de los profesionales en Europa y debemos facilitar a los profesionales cualificados acudir allí donde hay ofertas de empleo. Esto no solo aporta al trabajador en particular que consigue un empleo, sino que, en mi opinión, aporta al conjunto de toda la Unión Europea. Hoy el objetivo de los políticos en Bruselas no ha de ser otro que el de sacar el mayor partido al mercado único, a un mercado único de más de 500 millones de personas y que tiene más de 23 millones de empresas. Es un gran potencial que debemos aprovechar. La movilidad es no solo beneficiosa, sino fundamental para el crecimiento de la economía europea. Hay países que tienen demanda de profesionales de un sector y los hay que tienen más profesionales de los que exige la demanda existente. Y debemos ser conscientes de algo, y es de los efectos positivos indirectos de la movilidad. De ella no solo se benefician los trabajadores que consiguen un empleo, ni es solo la aportación de puestos de trabajo el único efecto positivo. Además de esto, potenciando la movilidad, creamos mayor riqueza, mayor competitividad y crecimiento económico. Por tanto, creo que se trata no solo de dar más oportunidades, sino también de aprovechar y explotar al máximo los recursos de los que disponemos para generar desarrollo y bienestar. Creo que está claro que la directiva supone un avance por distintas razones, siendo, bajo mi punto de vista, la más evidente que simplificará mucho y agilizará, sin duda, todos los trámites de reconocimiento para los profesionales que desean ejercer su profesión en otro Estado miembro. La Directiva sobre las cualificaciones profesionales es esencial para permitir a los profesionales iniciar un nuevo negocio o encontrar empleo en otro Estado miembro que exija una cualificación específica para una determinada actividad profesional. La modernización del sistema de reconocimiento fue ya uno de los 12 instrumentos para el crecimiento contemplados en el Acta del Mercado Único que el comisario Barnier presentó y que fue aprobado el pasado año 2012. En el Parlamento Europeo se aprobó en la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor en diciembre del 2012 y el trílogo llegó a un acuerdo sobre esta materia hace tan solo 3 semanas. La Coreper se reunirá el próximo 27 de junio, que es la semana que viene, y aprobará el acuerdo alcanzado en la 4ª y última reunión del trílogo. INCO aprobará el resultado de lo aprobado en este trílogo el próximo 9 de julio y el Pleno del Parlamento Europeo lo hará en septiembre u octubre a más tardar. A mi juicio, algunos de los elementos claves del texto aprobado son que 800 profesiones reguladas serán ahora cubiertas por esta modernizada directiva y que 7 de ellas se benefician de un reconocimiento automático, como son los médicos, las enfermeras,
las comadronas, farmacéuticos, dentistas, veterinarios y arquitectos. Y más a fondo, creo que las principales aportaciones son, primero, la introducción de la tarjeta profesional europea, que ofrecerá a los profesionales interesados la posibilidad de acogerse a un reconocimiento más fácil y rápido en sus cualificaciones, además de facilitar la movilidad temporal. La tarjeta adquiere la forma de un certificado electrónico, que además es mucho más fácilmente utilizable que el físico. Facilita tanto el asentamiento definitivo en otro Estado miembro como la movilidad temporal. Segundo, mejor acceso a la información sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Todos los ciudadanos que soliciten el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales deben poder acudir a una ventanilla única en lugar que tener que ir de un organismo público a otro para poder hacerlo. Tercero, el acceso parcial. Las actividades económicas asociadas a una determinada profesión pueden diferir considerablemente de un Estado miembro a otro. Una prueba de aptitud o un periodo de prácticas no siempre pueden compensar estas diferencias. Como alternativa a tener que contemplar una nueva formación en el Estado miembro de acogida, se introduce una nueva herramienta dentro de la directiva, el acceso parcial. Es interesante para los profesionales como, entre otros, los arquitectos y los arquitectos paisajistas. El profesional debe solicitar siempre primero el reconocimiento de sus cualificaciones en su conjunto, pero si éste se denegara, ahora se le abre la posibilidad del acceso parcial. Cuarto, actualización de los requisitos mínimos de formación de distintas profesiones. Las 7 profesiones mencionadas antes, los médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, comadronas, cirujanos, veterinarios y arquitectos, para estos los requisitos de formación mínimos se armonizaron hace 20 o incluso 30 años. Se han actualizado para reflejar la evolución de estas profesiones y de la educación en estos ámbitos. Quinto, el ejercicio de evaluación mutua en relación con las profesiones reguladas. En la directiva se introduce un nuevo mecanismo a fin de garantizar una mayor transparencia y justificación de las profesiones que se regulan mediante un requisito de cualificación específica. Los Estados miembros tendrán que proporcionar una lista de sus profesiones reguladas y justificar la necesidad de su regulación, a lo que seguirá un ejercicio de evaluación recíproca facilitado por la Comisión Europea. Sexto, establecimiento del mecanismo de alerta. Las autoridades competentes de un Estado miembro informarán a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión acerca de la identidad de un profesional que ha sido restringido o al que se le haya prohibido el ejercicio por las autoridades o tribunales nacionales, aunque sea temporalmente en el territorio de dicho Estado miembro. Se ha hecho en este sentido especial hincapié en el mecanismo de alerta de cara a aquellas profesiones que ejercen actividades relacionadas sobre todo con la educación de menores. El debate en la Comisión de Mercado Único y Derechos del Consumidor ha sido en algún momento delicado sobre esta cuestión y fue necesario defender con bastante firmeza algunas cuestiones que para España eran muy importantes. Desde el Parlamento tuvimos en todo momento una continua y fructífera cooperación con la REPER para defender la posición que está manteniendo nuestro Gobierno en este sentido y, en concreto, el Ministerio de Educación en el seno del Consejo. Los principales obstáculos para España se salvaron gracias a las fructíferas negociaciones que hemos mantenido en la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor. Se detectaron 3 problemas fundamentales para España. Uno más general referido a las prácticas remuneradas que recogía la directiva, otro era el que afecta a los arquitectos y el último que afectaba a nuestros notarios. En cuanto a las prácticas remuneradas, el objetivo de la colaboración con el Ministerio era evitar que la Directiva de Cualificaciones Profesionales se cruzaran las líneas rojas identificadas con el Gobierno. España es uno de los países con más interés en promover la movilidad de los profesionales y se detectó un problema que impediría y dificultaría en gran medida la movilidad de nuestros trabajadores. El problema consistía en que el texto recogía una mención a todas las prácticas, remuneradas con requisito básico mínimo de formación a lo largo de toda la directiva para ejercer diversas profesiones. Al no existir estas prácticas como requisito fundamental
para obtener un título universitario en el sistema educativo español, ni tener el Gobierno intención de cambiar nuestra normativa, por, entre otras cosas, estar en una época de reducción de gasto público y de ajustes presupuestarios, si se pedía como requisito mínimo el reconocimiento de títulos. Si se pedía como requisito mínimo el reconocimiento de títulos, el haber hecho dichas prácticas remuneradas, nuestros titulados no iban a tener un reconocimiento de su titulación en muchos países. Por ello, presentamos un total de 18 enmiendas, suprimiendo el texto prácticas remuneradas en todos los artículos en que se hacía mención a esto a lo largo de la directiva. Las enmiendas se aprobaron y, por tanto, conseguimos eliminar las prácticas remuneradas de la directiva. En cuanto a los arquitectos, otra de las líneas rojas identificadas por España era la relativa a la formación mínima que se requiere para acceder a la profesión de arquitecto. En España la formación es de 5 años de universidad, al igual que en Finlandia, Suecia y Dinamarca. La propuesta inicial de la Comisión perjudicaba a estos países porque establecía un modelo de 4+2 o bien 5+1, es decir, 4 años de universidad más 2 de prácticas, o bien 5 años de universidad más 1 de prácticas. Prácticas remuneradas. Estas dos opciones aparecían en el informe del Parlamento de la señora Berger, que además añadía una tercera como vía de solución, que era 6 años universitarios. Cualquiera de estas fórmulas, 4+2, 5+1 o 6+0, perjudicaba a los arquitectos españoles porque no estarían cualificados para ejercer la profesión fuera de España al carecer del año de prácticas o el año extra de formación universitaria. La Comisión Europea había modificado su postura, entendiendo que la postura original excluía a los arquitectos no solo españoles, sino suecos, finlandeses y daneses de la movilidad, por lo que propuso un modelo de 4+2 o bien de 5+0. Es la posición que defendía y sigue defendiendo España en el Consejo, y esta es la propuesta de la REPER, que la REPER nos pidió defender también en el Parlamento. La ponente defendía los 6 años de formación con una fórmula de 4+2 o 5+1 para reforzar la imagen de calidad de los arquitectos europeos en el contexto internacional, de manera que se potenciase la movilidad internacional. Siguiendo el objetivo de la directiva, siendo el objetivo de la directiva mejorar la movilidad dentro de Europa, establecía por ello mecanismos de reconocimiento de cualificaciones profesionales rápidas. Pedimos que, siendo muy loable el reforzar la imagen de la calidad de los arquitectos europeos en el mundo, que nos parecía perfecto, España no podía permitirse en esta situación de crisis económica y desempleo especialmente alto en profesiones relacionadas con la construcción una regulación que bloquease la salida de los españoles, de los arquitectos españoles a trabajar en la Unión Europea. Y no solamente, vuelvo a insistir, de los españoles, sino de los suecos, finlandeses y daneses. A través de una larga negociación conseguimos el compromiso, primero en el seno del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo y luego junto a otros grupos, para que nuestra propuesta mixta, bien 4+2 o bien 5 años lectivos, saliera adelante, y así parece que va a ser. Sobre los notarios querían estar fuera del ámbito de la directiva por no entender que su profesión, o por entender que su profesión no puede igualarse con otro tipo de profesiones a nivel paneuropeo, y porque se les produciría un grave perjuicio si cualquier notario de otro país, sin haber estudiado notarías ni aprobado la dura oposición que se exige en España, pudiese hacerlo. Por ejemplo, en Inglaterra, cualquier abogado puede ejercer de notario sin haber estudiado notarías. La posición británica era la del libre establecimiento, claro está, y la de los alemanes, en un primer momento, apoyaban una postura más cercana a la inglesa que a la española y a la francesa. La postura aprobada en el Parlamento, en la Comisión de Mercado Interior, fue un compromiso, el cual es bastante más flexible que la propuesta de la Comisión. Finalmente, en el trílogo, se les ha excluido del ámbito de aplicación y los notarios no estarán amparados por esta nueva directiva. En el caso de los ingenieros, en lo que se refiere a los ingenieros, aunque se han hecho algunos progresos, todavía hay dificultades, como la cuestión de la desigualdad de trato entre los ingenieros que han estudiado 5 años y los ingenieros técnicos. Esto hace que, a pesar del evidente aumento de la demanda de ingenieros,
la existencia de una mayor demanda de movilidad internacional, perdón, siguen existiendo obstáculos de movilidad para estos, a causa de los procesos complicados que existen del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y de sus títulos. Sin embargo, en enero del 2012, la Comisión Europea creó un comité directivo de la tarjeta profesional. Si no me equivoco, y lo han comentado en el panel anterior, me consta que la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros promovió hace unos cuantos meses la firma por 9 países de un acuerdo de cooperación en materia de expedición de la tarjeta de ingenieros, una tarjeta profesional para los ingenieros llamada European Professional Card for Engineers o más coloquialmente llamada Engineering Card. Con este acuerdo podríamos incluso decir que la profesión de ingeniero está mucho más avanzada que los propios legisladores, dado que por su propia iniciativa, ustedes, ya tienen una tarjeta profesional europea para los ingenieros mucho antes de la aprobación de la presente directiva. Una nueva herramienta en esta directiva que se va a poder utilizar serán los llamados marcos comunes de formación, los cuales permitirán que una profesión en la que al menos 9 países se pongan de acuerdo sea reconocida automáticamente en estos 9 países o más, un mínimo de 9. El reconocimiento, en este caso, sería pleno, lo cual, a mi juicio, abre una puerta importante para los ingenieros. Creo que la problemática del reconocimiento viene aparejada con la gran diversidad de los campos existentes. Probablemente esto es una apreciación personal. Ingenieros de caminos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. A mi juicio, creo que debería buscarse un marco de reconocimiento específico para cada una de las distintas categorías, para así poder ir avanzando, aunque sea despacio y parcialmente, en el pleno reconocimiento. Debo decir también que yo mismo he hecho en diversas ocasiones, en colaboración con los ingenieros, sobre todo con los ingenieros técnicos, preguntas parlamentarias a la Comisión para defender los intereses de los ingenieros españoles, especialmente para defender los problemas que están teniendo los ingenieros técnicos españoles en Inglaterra a la hora de que se les reconozcan sus títulos. Y yo, en principio, lo voy a dejar aquí y eso es todo lo que tenía que decir por el momento. Quizás añadir que estoy, como siempre, a disposición de los ingenieros y que mi grupo parlamentario, por supuesto, que también, y que el Parlamento Europeo creo que estamos intentando hacer, no sé si un buen trabajo, pero desde luego avanzar en esta cuestión, que creo que es una cuestión importantísima para el futuro, no solo de los trabajadores de la Unión Europea, no solamente de los ingenieros, sino de la Unión Europea en sí y del mercado interior europeo. Muchas gracias.